Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a este video. En esta clase les voy a enseñar a utilizar can Modal of Abilities. Can, el modal de habilidades. Comencemos. Can, el modal de habilidad, tiene un uso específico y es lo que les pongo aquí en la pantalla. Dice, to describe what someone is able to do. Es para describir lo que alguien es capaz de hacer. To talk about abilities, skills and talents. Es para hablar de habilidades, talentos o destrezas. Les he preparado dos puntos que son claves para que podamos utilizar adecuadamente este modal. El primero, dice, can es clasificado como un modal verb. Por eso está aquí el nombre, modal verb. Un modal verb es una palabra que es independiente, es fuerte, muchas veces tiene su propio significado o traducción y nos ayuda a crear como que cierto tipo de oraciones específicas. En este caso, como decía su nombre, es un modal para hablar de habilidades. Lo primero que tienen que saber es que can se va a poder traducir como el verbo poder, pero las conjugaciones de este verbo poder tienen que estar en tiempo presente, ¿ya? Siempre tiene que estar en tiempo presente. Todas las conjugaciones que hagamos en tiempo presente. Primera característica de este modal, dice, it works with all kinds of subjects without modification. Quiere decir que va a poder trabajar con cualquier tipo de sujeto sin necesidad de cambios, alteraciones ni nada por el estilo. Aquí les estoy escribiendo algunos de los posibles sujetos que se pueden utilizar. I, he, she, it, we, they, you. Entonces, no importa si utilizo estos sujetos u otros, no va a haber ningún tipo de modificación con este modal. Se escribe tal y como está. Segundo punto. After this modal, all verbs have to be in base form. Esta es la palabra clave. Base form. Quiere decir que cualquier verbo que pongamos después del modal can tiene que estar en su forma base o su forma natural. Quiere decir que no se puede modificar, quitar ni añadir nada a ese verbo. El otro punto importante es hacer oraciones negativas. Para hacer oraciones negativas, tengo tres posibilidades para poder utilizar. La primera es la combinación de can con la palabra not. Can not. Entonces, significa no puedo, no poder. La otra versión sería usar su contracción, que aquí está como can't, apóstrofe T. Esa sería la contracción. Y la última, que es un poco rara, pero que también existe y lo van a ver, es cannot, que simplemente es la fusión sin contracción de las dos palabras can y not. Los tres van a significar no poder, o sea, no ha cambiado en nada el significado. Vamos a seguir conjugando poder en negativo y no importa cuál de los tres usen, los tres tienen el mismo significado. Para armar oraciones afirmativas utilizando el modal can, vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a empezar con un sujeto, seguido de el modal can't en este caso. Después vamos a utilizar un verbo, pero este verbo, como decía anteriormente, tiene que estar en su forma base, base form. Y por último vamos a poner un complemento. Entonces nuestra oración tiene 4 partes. Y aquí les he preparado unos ejemplos para que podamos comparar que se está cumpliendo esas partes y al mismo tiempo estoy cumpliendo las reglas del uso de can. 1. I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. 2. Those children can swim very well. Esos niños pueden nadar muy bien. 3. Mary can cook delicious food. Mary puede cocinar deliciosa sopa. 4. His cousins can run fast. Sus primos pueden correr rápido. 5. This girl can dance bachata. Esta muchacha puede bailar bachata. Les he puesto de otro color el modal can para que vean en qué parte está en las oraciones. Antes del can viene el sujeto y después viene el verbo en su forma base. Entonces estoy cumpliendo la estructura, la forma y las reglas para hacer oraciones afirmativas. Para armar oraciones negativas vamos a tener una estructura similar, pero vamos a añadir una palabra más. Primero, empezamos con el sujeto, seguido del modal can.
Y esta es la palabra que vamos a aumentar. En este caso estoy poniendo la palabra not. Es la combinación que tengo que hacer con el modal para hacer mis oraciones en forma negativa. Como les mencioné anteriormente, hay tres posibles formas de escribir este negativo. Cualquiera que utilicen es válido, cualquiera que utilicen va a tener el mismo significado o traducción al español. Luego vamos a poner el verbo, obviamente en su forma base, y por último vamos a terminar con el complemento. Siguen siendo las mismas partes, pero como les dije, hemos añadido una palabra extra después del modal can. Estos son los ejemplos que les tengo preparados para analizar esta parte. 1. Dogs cannot fly. Los perros no pueden volar. 2. Her baby can't read those books. Su bebé no puede leer aquellos libros. 3. That old man can't climb. Aquel anciano no puede escalar. 4. You cannot sing opera at all. Tú no puedes cantar ópera para nada. 5. Those students cannot play rugby. Aquellos estudiantes no pueden jugar rugby. Lo mismo que el anterior, les puse can de un color diferente y al lado la palabra negativa está con color verde. Fíjense que he utilizado las tres diferentes formas de escribir el negativo y obviamente en la traducción que hicimos no ha variado ni cambiado en nada. Seguimos conjugando de forma negativa, aunque la estructura, la escritura y la pronunciación en inglés se vean diferentes. Para escribir yes no questions o preguntas de respuesta corta, vamos a hacer una pequeña alteración en el orden de las palabras. Las palabras que van a intercambiar de posición son el sujeto y el modal can. Quiere decir que ahora tengo que empezar con el modal can y vamos a seguir con las otras palabras. Entonces, para hacer mi pregunta, my yes no question, tengo que empezar con el modal can al principio, luego voy a poner el sujeto, seguido del verbo, obviamente su forma base, el complemento y obviamente voy a terminar con mi question mark, mi signo de interrogación. Les repito, lo único que hemos hecho es intercambiar posiciones entre el modal y el sujeto. Veamos estos ejemplos para ver que se cumpla la regla y el orden de la estructura de una pregunta. 1. Can you swim? ¿Puedes tú nadar? Mis dos posibles respuestas. Yes, I can. No, I can't. Sí puedo. No puedo. 2. Can children drink soda? ¿Pueden los niños beber gaseosa? Yes, they can. No, they can't. Sí pueden. No pueden. 3. Can Lorena play tennis? ¿Puede Lorena jugar tenis? Yes, she can. No, she can't. Sí puede. No puede. Una regla o característica que tienen que acordarse al dar las respuestas negativas en las preguntas de respuesta corta es que siempre tengo que utilizar la contracción. Es la única forma que puedo responder en forma negativa. Aunque haya las otras posibilidades, las otras dos formas que tenemos con el can, no las puedo utilizar. Es una norma que para dar la respuesta tengo que utilizar la contracción y por eso se los enmarqué el apóstrofe T y está con otro color que siempre tiene que estar en la respuesta negativa. Fíjense que manteniendo el color distintivo del can, en la pregunta siempre está al principio. Siempre es con lo que voy a empezar la pregunta. Y luego tengo que seguir el orden de las otras palabras, ¿no? Sujeto, verbo, en forma base y complemento. Para hacer information questions o preguntas de respuesta larga, vamos a utilizar la estructura de las preguntas de respuesta corta, pero esta vez le vamos a añadir una palabra extra al principio, es decir, es con lo que vamos a empezar nuestra pregunta. Primero vamos a empezar con un WH word o question word, que es el tipo de información que me va a pedir. Luego vamos a utilizar can, obviamente, el sujeto, el verbo en su forma base, complemento y obviamente nuestro signo de interrogación. Entonces, en este caso son 5 partes que tengo para armar una pregunta. Les repito,
El WH word es el que va a definir el qué tipo de información estoy utilizando o requiero cuando hago esta pregunta. Aquí les tengo ejemplos para corroborar el uso y la estructura del can y cómo también se puede dar sus respuestas. 1. Where can he study English? ¿Dónde puede él estudiar inglés? He can study it at that institute. Él puede estudiarlo en aquel instituto. 2. What can your baby eat? ¿Qué puede tu bebé comer? Our baby can eat bananas. Nuestro bebé puede comer plátanos. 3. How can I swim better? ¿Cómo puedo yo nadar mejor? You can't practice more hours. Tú puedes practicar más horas. Les puse de un color diferente todos los question words que he utilizado y obviamente está ligado con el mismo color al tipo de respuesta o información que tengo que dar al dar mis respuestas. En el caso de where, dónde, at that institute, en aquel instituto, what, qué, bananas sería la respuesta o plátanos, y how, cómo. Y en mi respuesta dice más horas. La demás estructura se ha mantenido donde can está al principio antes del sujeto, sigue ese intercambio de posiciones, luego el verbo en su forma base y terminando con el complemento. Aquí les tengo nuevos ejemplos para analizar los posibles errores que puedan cometer al escribir oraciones con can. Las vamos a analizar. 1. She can dances beautifully. Ella puede bailar hermosamente. 2. Puppies cannot running. Los cachorros no pueden correr. Pero muy a pesar de que cumplen con las partes, está el orden correctamente, hay que analizar dos puntos. En la palabra dances está una alteración o modificación. En este caso se ha añadido la letra S al verbo, cosa que rompe la regla donde dijimos que el verbo tiene que estar en su forma base o natural. Y en el ejemplo 2 tiene la terminación running, que también es una alteración o modificación al verbo. En ambos casos son palabras que existen, son estructuras que se llegan a utilizar en otros tiempos o en otros aspectos en el idioma inglés, pero para la condición en la que estamos utilizando can no es posible. Por ende, ambas oraciones están incorrectas. Ahora aquí reescribí estas mismas oraciones, pero con la estructura y formas que deberían ser correctas. 1. She can dance beautifully. Aquí el verbo dance ya no tiene ninguna alteración y está en su forma base. 2. Puppies cannot run. Aquí el verbo correr, run, y está igual en su forma base sin alteraciones. Entonces ahora estas oraciones están escritas de manera correcta. Bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Les estoy dejando en la pantalla un vistazo completo de toda la clase, desde los puntos claves que hemos hecho, las 4 formas o estructuras para escribir oraciones y en la parte de abajo los posibles errores y cómo deberían ser corregidos o escritos de manera correcta. Como regalo para que puedan animarse a seguir estudiando viendo los videos, les voy a dejar el documento imprimible de esta clase en la caja de la descripción para que puedan guardarlo o si quieren puedan imprimirlo y empezar a crear ustedes un propio libro o cuaderno donde esté todas estas reglas de las lecciones que vamos a tener. No se olviden darle like al video. Me gustaría que en la caja de comentarios dejen los temas que no puedan o que quieran estudiar o repasar. No se olviden suscribirse al canal. Activen el botón de notificaciones para que les pueda llegar la notificación de cuando subo un nuevo video. Por favor, no se olviden compartir el video con amigos, compañeros de clase, familiares que quieran aprender inglés o que ya estén aprendiendo inglés y que esto les pueda ayudar a repasar. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.